¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Centurion. En el video vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, ratios, ventajas, desventajas, mi opinión de estas y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse a apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. El arquetipo de Centurion hace su debut en Valiant Smashers, constructor de decks entregado en 2023. Es un arquetipo de monstruos de atributos y tipos múltiples. Su juego único es que se centra en poder poner sus monstruos temáticos en campo como trampas continuas. Al hacer esto les da muchas flexibilidades para que se puedan invocar al campo, para que puedan utilizar sus efectos, y están orientadas a poder hacer la invocación de sincro de monstruos de nivel 8 y de nivel 12. Esto incluye el turno del rival. El estilo de juego del deck es de combo y de beatdown. No obstante, dependiendo de los complementos con lo cual lo utilicen, se puede sentir como un deck de OTK de control, pero específicamente es a través de los monstruos de sincro de nivel 8 y 12 ya mencionados. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Lo primero es que todos los efectos de este arquetipo son hard ones per turn. Los tres monstruos de main deck que tenemos por ahora comparten los siguientes efectos. Lo primero es que cada monstruo Centurion tiene un efecto específico. Lo que tienen en común es que después de hacerlo no podemos invocar de forma especial al monstruo Centurion que activó su efecto por el resto del turno. Este es un balance que tienen los monstruos para evitar acceder a jugadas de niveles tan altos tan rápido, algo muy similar a lo que sucede con Sword Soul. Es muy fácil poder usarlos e invocarlos rápido para aprovecharlos, pero poner más de un hombre en circulación es complejo o incluso en ocasiones imposible. Pero con el juego que tienen en el turno del rival, esto rara vez será un problema. Durante la main phase, mientras esta carta es tratada como una carta de trampa continua, podemos invocar de forma especial esta carta. Estos, si están familiarizados con el funcionamiento de los Vision Hero, es exactamente lo mismo y como aplican. Al ser trampas continuas, implica que podemos usar sus efectos en prácticamente cualquier punto. Si bien estamos limitados por la main phase, tener la libertad de poder hacer que pasen de ser trampas continuas a un monstruo, con esto eludiendo destrucción de magias y trampas, poder tener mucha más presencia en campo, controlar en qué punto hacerlo, incluso como un efecto rápido o generando cadenas, y que incluso aplica para el turno del oponente, es solo un poco de lo que podemos hacer. Esto es justamente lo que nos permitirá jugar en el turno del oponente. Y lo otro que ya habíamos mencionado es que solamente se pueden usar sus efectos una vez por turno. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que hace cada una. La primera es Centurion Primera. Es un monstruo de nivel 4 de atributo de luz tipo Spellcaster y es un tuner. Mientras esta carta es tratada como una trampa continua, monstruos de nivel 5 superior Centurion que controlamos no pueden ser destruidas por efectos de cartas. Este efecto continuo de protección es poco apreciado pero muy útil. Cuando veamos lo que significan los monstruos de niveles altos y lo que pueden hacer, será bueno mantener esto en mente. Mucho más por ser un efecto continuo, significando que mientras esté como trampa continua obtendremos su valor, y veremos que hay cartas y efectos que ayudarán a poner nos ayudarán a poner este en campo incluso de un momento para otro. Su otro efecto, y que es el más importante, es que si esta carta es invocada de forma normal especial, podemos añadir una carta Centurion desde nuestro deck a la mano, excepto Centurion Primera. Además, no podemos invocar de forma especial a Centurion Primera por el resto del turno. Este es el buscador de todo el arquetipo. Conforme avancemos con las explicaciones de las cartas, veremos cómo puede buscarnos exactamente lo que necesitamos, e incluso por cómo funciona el deck, no siempre este será el nombre que consuma la Normal Summon, dando espacio para poder buscar una carta para usarla con esta, una pieza de combo, complemento, elemento a usar en el siguiente turno, sea nuestro del rival y mucho más. Primera ya será una carta que debe llevarse a números máximos por su capacidad de búsqueda, pero además de esto es el único tuner con el que cuenta el deck, subiendo de prioridad mucho más, y dando el entendido que debemos cuidar el nombre para las jugadas que busque el deck. Siempre se le ve a 3 copias. La siguiente es la Centurion Trudea, es un monstruo de nivel 4 de oscuridad de tipo Pyro. Durante nuestra main phase podemos poner tanto esta carta que controlamos y un monstruo Centurion desde nuestra mano o deck, excepto Trudea, boca arriba en nuestra zona de magias y trampas como trampas continuas. Además, no podemos invocar de forma especial a Centurion Trudea por el resto de este turno. Este efecto, si bien no puede usarse en el turno del rival como lo hace Primera generando ventaja inmediatamente, lo que da no solo es un recurso adicional, sino que puede dar muchísima ventaja dependiendo del momento en el que estemos. Es una búsqueda indirecta para Primera jugando alrededor de Ash Blossom, esa cara Emmet que explicaremos a continuación y cualquier otro elemento que pueda ser entregado en el futuro. Su otro efecto es el ya explicado pero con una adición, y es que durante la main phase, mientras esta carta es tratada como una carta de trampa continua, podemos invocar de forma especial esta carta, luego podemos incrementar su nivel por 4. Esto le permite ser un monstruo de nivel 4 u 8, dándole la máxima flexibilidad para usarse en la jugada de sincro que estemos buscando. Trudea puede que no se vea tan impresionante en papel, pero es una forma de poder hacer todo el combo y sumar elementos para que otras cartas que explicaremos más adelante sean mucho mejores, e incluso por las pocas cartas que tiene el deck, ver más de las más importantes como Primera es esencial para su juego. Trudea también se ve a 3 copias, hay algunos jugadores que la llevan a menos por efectos ajenos al deck que la pueden buscar. El último de main deck por ahora es el Centurion Emmet Sexto, es un monstruo de nivel 8 Earth Machine.
Durante el turno del oponente, si esta carta está en nuestra mano cementerio como un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo Centurion que controlamos, excepto a Centurion Emmet Sexto. Lo ponemos boca arriba en nuestra zona de magias y trampas como una trampa continua, y si lo hacemos, invocamos de forma especial esta carta. Además, no podemos invocar de forma especial a Centurion Emmet Sexto por el resto de este turno. Este es un efecto interesante. El solo activar en el turno del oponente le quita atractivo, aunque poder eludir selección por parte de nuestros monstruos es muy valioso. Por ahora, mucho de este problema es que solamente tenemos un monstruo tuner, generando que si quitamos este del campo, las jugadas principales del deck se perderán, pero si no aplica esto, entonces el poder regresar ciertas cartas de vuelta a hacer una trampa continua para generar más ventaja el siguiente turno es mucho de lo que se busca con esta. Idealmente seleccionando a Trudea, que por su efecto ya explicado podría ser un monstruo de nivel 8 y este puede fácilmente sustituirlo. Emmet hace muy poco nuestro turno fuera de ser un monstruo de nivel 8 y el efecto en el turno del rival no es espectacular, pero sí tiene mucha utilidad. La mayoría lo lleva a una copia, hagan sus propias pruebas para decidir un número, pero si en el futuro aparece un tuner adicional o si ustedes usan tuners adicionales a la estrategia, este podría ser un cuerpo de nivel muy alto para acceder a jugadas de sincro muy potentes muy rápido en cualquier turno. Para el extra deck tenemos a Centurion Legatia, es un sincro genérico de nivel 12. Nuestros monstruos con 2000 o menos puntos de ataque no pueden ser destruidos por batalla. Esta protección es a todos los monstruos que tengamos, no importa si son Centurion o no, así que si llegan a usar complementos con esta característica podrán aprovecharlos de gran forma. También los 2000 puntos de ataque son relevantes debido a que los demás monstruos que hemos revisado hasta ahora cumplen con esta característica, provocando que si el oponente quiere simplificar el campo a través de la fase de batalla, deba quitarse este monstruo gigantesco primero para si quiere intentarlo. Lo siguiente es que si esta carta es invocada de forma especial podemos robar una carta, luego podemos destruir un monstruo que el oponente controla con el ataque más alto, nuestra elección si es que hay un empate. Este es el principal atractivo de la carta, forma de generar ventaja y meterse con el juego del oponente. El generar la ventaja en invocación especial y no por sincro provoca que pueda invocarse desde cementerio, desde las magias y trampas como una trampa continua, así como lo plantea hacer el deck y con otros efectos. Y siendo que la parte de la destrucción sea opcional, entonces el robo siempre lo tendremos, y la destrucción podemos o no utilizarla dependiendo del punto en el cual estemos. Destruir el monstruo con el ataque más alto puede que no siempre resuelva el problema directamente, pero considerando que tiene unos impresionantes 3500 puntos de ataque, no es un monstruo a despreciar de ninguna forma. Por último, durante la fase final podemos poner un monstruo Centurion que no sea de sincro desde nuestra mano cementerio boca arriba en nuestra zona de magias y trampas como una trampa continua, y esto es lo que le termina de provocar ser un elemento tan crucial para el deck. Activar en la fase final implica que se puede hacer para ambos jugadores, y por lo explicado de los monstruos implica que para el turno del rival tendremos un elemento para aprovechar, idealmente primera para poder buscar algo, pero si incluso también pasa el turno del rival, acabaremos teniendo los dos monstruos necesarios para una jugada de sincro natural en nuestro turno, y aquí es donde efectos como de Trudea brillan más. Si a través de Trudea podemos generarnos un cuerpo adicional en campo para invocar, como lo sería Emmet, sumado al cuerpo que nos daría Legatia para el turno del rival, nos dará todo lo que necesitamos para jugar en turno ajeno, y que sea que se puede invocar desde mano cementerio sin hacer target, daría la flexibilidad para que si por alguna razón el rival se metió con nuestra mano o cementerio y todavía tenemos una carta para cumplir con este criterio, vamos a poder aprovecharlo. La importancia de Legatia es evidente, pero dependerá mucho sobre su enfoque y complementos para el número de esta. Hay jugadores que los llevan a 2 o una copia, incluso porque solamente quieren verlo una vez y reciclarla con los diferentes elementos del deck, hasta jugadores que aprovechan sus estadísticas naturales para hacerlo el arma favorita de la estrategia. Hagan sus propias pruebas para decidir un número para ustedes. Para sus magias primero tenemos dos Quick Play. La primera es Centurion Bonds. Ponemos un monstruo Centurion desde nuestra mano cementerio boca arriba en nuestra zona de magias y trampas como una trampa continua. Este es el efecto recién explicado de Legatia, no obstante la flexibilidad de hacerlo en cualquier punto del turno y no solo en la fase final es lo que la hace buena. Desde reciclar algo de cementerio, acomodar algo en la zona de magias y trampas para poder utilizarlo como lo sería Emmet siendo un tanto incómodo en mano, o si es que el rival se metió con alguno de nuestros monstruos, sirve tanto como una extensión, acomodo de recursos y más. Otro efecto es que si uno o varios monstruos de Synchro Centurion son invocados de forma especial a nuestro campo mientras esta carta está en nuestro cementerio y excepto durante el Damage Step, podemos remover esta carta, luego seleccionamos un monstruo Centurion en nuestro cementerio, lo ponemos boca arriba en nuestra zona de magias y trampas como una trampa continua. Esto es también una forma de poder extender y acomodar nuestros recursos. El poner un monstruo temático de cementerio como trampa continua es mucho más flexible que lo recién explicado de Legatia y su primer efecto, pero que sigue sumando a los propósitos del deck, mucho más para poder tener jugadas adicionales o muchos más recursos. Bonds tiene mucho valor, pero depende demasiado del momento de juego. Si bien como tal no es una carta incómoda, en muchos puntos tener una carta adicional ajena a la estrategia para poder meternos con el juego del oponente, así como más de los elementos principales del deck, es del por qué no la dejan ser una mejor carta.
Aún con esto se puede buscar con primera, y puede haber puntos donde sea útil. Varía mucho el número desde no aparecer hasta estar a 2 o 3 copias. Hagan sus propias pruebas para decidir un número para ustedes. Otra quick play es emblema out. Activamos uno de estos efectos. Ponemos un monstruo Centurion desde nuestro deck boca arriba en nuestra zona de magias y trampas como una trampa continua, y si lo hacemos, no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck por el resto de este turno, excepto monstruo Centurion, mientras controlamos una carta boca arriba con ese mismo nombre original que la carta colocada, o colocamos una carta de magia o trampa Centurion desde el deck, y solo podemos activar un emblema out por turno. Este es el otro buscador del arquetipo, incluso también jugando sobre Ash Blossom y Droll al traerlo al campo. Buscar cualquier carta de magia o trampa quitando el campo que veremos a continuación daría para el menor valor, considerando que son cartas que deben de estar en campo un turno para luego poder activarlas, pero en lo que da para poder poner un monstruo desde el deck como trampa continua es acomodar el nombre que sea que necesitemos. A cambio, la restricción de invocación de sincro dependerá de su versión y complementos. Esto puede ser un tanto molesto, pero en la mayoría de ocasiones no hará ninguna diferencia. Vale la pena señalar que esta no es una carta Centurion, así que no se puede buscar con primera, pero a cambio y sin contar la restricción de extra deck es la carta con más alcance y flexibilidad que tiene el deck. Out se lleva 3 copias por el simple tema de consistencia. Por último tenemos Stand Up Centurion, que es su campo. No puede ser destruida por efectos del oponente mientras controlamos una carta de monstruo Centurion. Esta es una de las inmunidades más simples y potentes que ha tenido un campo. Estrategias que se basan en un campo siempre han sufrido que son puntos vulnerables para estos, y si bien esta como primera carta sigue cumpliendo con esto, el que tengamos una carta Centurion, sea como monstruo o como trampa continua, le darán una inmunidad que hará que si el rival no tiene el efecto específico para lidiar con esta, que entonces la podamos aprovechar al máximo. Durante nuestra main phase, si esta carta fue activada este turno, podemos enviar una carta desde nuestra mano al cementerio. Ponemos un monstruo Centurion desde nuestro deck boca arriba en nuestra zona de magias y trampas como una trampa continua. Este es básicamente el complemento de todas las jugadas, y lo que hace a primera y trudea tan importante. Si bien primera puede buscar cualquier monstruo, no los puede poner como trampas continuas, y este campo se encarga de ello. La forma de balance de esta carta es que a cambio solo puede ser el turno que activó y por un costo, pero considerando elementos como Emmet que puede activar desde allí, Legatia que puede poner cartas de vuelta, efectos en cementerio como The Bonds y sin contar complementos que podemos tener en el mismo deck, hacen de este costo uno que apenas ya hará diferencia para los juegos. Por último, si uno o varios monstruos son invocados de forma especial, podemos, excepto durante el damage step, inmediatamente después de que este efecto resuelve, invocar por sincro un monstruo de sincro usando monstruos que controlamos como material, incluyendo un monstruo Centurion. Y esta es la forma en la que el deck puede jugar en el turno del rival. El que podamos hacer esto en invocación especial de cualquier jugador o número de monstruos hace que podamos provocarlo nosotros en cuanto podamos o hacerlo cuando el rival tiene una configuración de campo específica que busquemos castigar con alguna opción del extra deck. La invocación de sincro no está limitada a sus nombres temáticos, solo debemos usar un monstruo Centurion para ello, dándonos la máxima flexibilidad de usar sea un cuerpo de nivel alto como Emmet o Trudea, un tuner como primera o una combinación de estos y con otros monstruos que nos permitan sacar más ventaja. Y considerando la protección del mismo campo, será muy difícil que no podamos aprovechar este efecto en el punto más importante. Este ya es un buscador adicional, pero por el juego en el turno del oponente le hacen la carta más importante del deck en conjunto de primera y de emblema. Se le ve siempre a 3 copias. Para sus cartas de trampa primero tenemos Centurion Phalanx, es una trampa normal. Seleccionamos una carta de monstruo boca arriba en el campo, la removemos y si lo hacemos, lo invocamos de forma especial al campo de su dueño durante la siguiente standby phase del turno. Efecto interesante de remoción que tiene flexibilidad. El seleccionar una carta de monstruo en campo aplica también para nuestras trampas continuas, haciendo que pueda ser una forma de eludir selección, de remoción contra el rival, una forma muy simple y directa para provocar el efecto de Legatia y más. Otro efecto es que podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Luego seleccionamos un monstruo de Synchro Centurion en nuestro cementerio, lo invocamos de forma especial pero pierde 1500 puntos de ataque, y solo podemos usar un efecto de Centurion Phalanx por turno y solo una vez ese turno. Este segundo efecto evidentemente está pensado para aprovechar a Legatia, incluso quitarle los 1500 puntos de ataque lo haría un monstruo de 2000 puntos, aplicando la protección que el mismo Synchro tiene para sí mismo. Phalanx tiene efectos decentes, pero nada en sí tiene la máxima sinergia o se siente que haga mucho más potentes las jugadas, y por lo mismo es la carta que menos aparece en los decks. La gran mayoría no la lleva, pero si gustan utilizarla, una copia sería más que suficiente para poderla buscar. Por último tenemos la Centurion True Awakening, es una trampa counter. Cuando una carta de magia, trampa o efecto de monstruo es activado, enviamos una carta de monstruo boca arriba desde nuestra zona de magia y trampa al cementerio como costo. Negamos la activación, y si lo hacemos, destruimos esa carta. Carta counter que busca aprovechar el uso de nuestros monstruos como trampas continuas. Por lo ya explicado de Emmet y Trudea, conviene mucho hacer los pasos adicionales con tal de tener una carta en línea y no perdiendo recursos que pudieran ser necesarios para el combo. No es una carta espectacular, pero considerando el asegurar que algo nuestro pasará o algo del oponente no lo hará, la hace bastante útil. Casi todas las listas la llevan una copia por la capacidad de búsqueda del deck. Para el plan de juego queremos poner en circulación los nombres de las mejores cartas Centurion para lograr la invocación de sincro en cada turno.
turno. Dependiendo del momento y el rival, será la opción que usaremos, pero no importa qué, buscaremos siempre tener a primera, Trodea y Emmet en circulación para la máxima flexibilidad de invocaciones de sincro de niveles 8 y 12. Incluso Emblema Out y Stand Up son cartas que ayudarán a que esto sea mucho más eficiente. Usualmente iremos por Legatia, su sincro temático que genera ventaja, destruir el monstruo del oponente con más ataque y poder reciclar recursos, pero el deck no está limitado por ninguna carta quitando Out. Todo esto para usar los mejores sincros de niveles 8 y 12 del juego, y gracias a poder invocarlos incluso en el turno del oponente, nos permite tener el elemento sorpresa o acceder a nombres tan específicos que nos garantizarán la victoria. Para las ventajas, la capacidad de acceder tan cómodamente a los sincros de niveles 8 y 12 es increíble. Si bien para los de niveles 8 hay muchos otros decks que lo pueden hacer, los de nivel 12 son un nicho en sí, y que haya una forma de acceder a estos tan rápido es increíble. El deck es capaz de combos diferentes y de potencias varias, puede hacer lo más básico que sería ir por Legatia y generar ventaja, y hasta invocar acomodar recursos para una jugada de sincro de diferentes niveles el siguiente turno, buscar sus magias y trampas más importantes, y esto es solo mencionando algunos. Sobre esta misma línea, tiene muchas formas de llegar a sus objetivos principales. Estos pueden ser muy simples, los más potentes, pero el lograrlo de varias formas es muy útil. Incluso es bastante resistente a interrupciones. Debemos necesariamente de no tener complementos para que un solo efecto del oponente nos pueda paralizar. El deck es muy consistente, teniendo 12 cartas en su main deck para hacer todo el combo, sumado a buscadores y complementos para ver estas, incluso sin cartas ajenas al deck, lo ponen en una mucha mejor posición que otros decks incluso recientes. No solo es consistente, sino que el deck no se traba. Es difícil que alguna de nuestras cartas se sienta inútil por no tener los elementos que necesitamos para poder activarla o usarla. Juega mucho en el turno del rival y lo hace de forma tan orgánica que puede desde solo generar ventaja con algo como primera hasta desactivar o resolver el turno del rival en su propio turno. El que su funcionamiento está alrededor del uso de trampas continuas les permite usarse en los mejores puntos posibles. De nuevo, si bien está delimitado por la main phase, el que en cualquier punto de esta podamos aprovecharlas e invocarlas es muy bueno. Las restricciones del deck apenas ya hacen diferencia, esto es a través de los nombres de no invocarse de forma especial a sí mismas más de una vez y solo invocar por sincro mientras tenemos el nombre que ponemos con emblema. Quitando estas restricciones y dependiendo del turno y complementos, puede usarse en conjunto de muchísimas cartas para mejorar su uso o meterse con el juego del rival. También tiene una cantidad increíble de espacio en el extra deck. Aún usando números máximos algo como Legatia, tenemos 12 espacios para distribuir entre sincros de niveles 8 y 12. Esto incluso no considera otras jugadas que pudiéramos hacer. El deck tiene acceso a muchísimos combos de una carta y media, esto es, tiene muchas formas de hacer las jugadas potentes una y otra vez y solo necesitamos una carta adicional en mano para lograrlo, haciéndolo muy consistente que puede utilizar muy pocos recursos, dándole espacio para otras cartas de complemento, cartas de poder, hand traps y mucho más. Por lo mismo, tiene una capacidad de top deck absurda. Es tan fácil reconstruir el campo con una carta que aún en situación de robo podemos hacer el mismo combo una y otra vez. Es capaz de generar varias cadenas en múltiples puntos del juego, permitiendo proteger nuestro efecto más valioso u obligando al oponente a tener interacciones demasiado específicas. Tiene algunas inmunidades que, si bien no son espectaculares, pueden sorprender o ser increíblemente molestas. Primera para monstruos de nivel alto, Stand Up como protección a sí misma y Legatia a nuestros monstruos de ataque menor. No se ve impresionante, pero le ayuda a jugar sobre muchas condiciones de campo. El potencial que tiene el deck es altísimo, esto incluso solo hablando en solitario de forma natural, siendo que le den soporte para el futuro, pero también los sincros de nivel 8 y 12 que tengamos en el juego, así que este deck va a mejorar mucho en muy poco tiempo. Puede ir muy fácil primero o segundo, los inicios de sus combos son los mismos e incluso hay flexibilidades muy obvias como el efecto de Legatia de robar y destruir. Esto aplica también para sus complementos considerando que se enfoca en niveles 8 y 12. Aguanta juegos larguísimos. El reciclaje que le da Legatia le permite desacelerar su ritmo de juego en caso de que sea necesario y todavía hacer combos completos cada turno, poniéndolo en una posición increíble. Tiene demasiadas formas de usarse, sea de forma natural o por complementos, puede ser un deck de control, de OTK, de beatdown, hasta una suerte de FTK por acceso a cartas específicas. Y por último, es un deck excesivamente simple de entender y aprender, con apenas minutos con el deck permiten hacerse familiar con el mismo, pero mientras más se usa lo pueden optimizar y saber cómo jugar sobre interrupciones a pesar de ciertos efectos en campo y más, recompensando el tiempo invertido y aún con esto siendo una gran opción para cualquier jugador. Para las desventajas es excesivamente dependiente del extra deck. Sin el deck no tiene formas de meterse con el juego del rival, o de hacerlo dependemos de cartas de trampa, haciéndolo muy lento o poco viable. También es muy dependiente de su cementerio. No lo es para poder hacer la primera jugada, que es ir por Legatia, pero sí para su recuperación o incluso para usar ciertos efectos desde allí. Mucho de su juego es solo en la main phase, haciendo que muchos decks puedan resolver los problemas en las anteriores fases o obligar al oponente a usar ciertos efectos por querer entrar a la fase de batalla. El deck es excesivamente a dos de sus elementos. Uno es su campo para poder jugar en el turno del oponente. Sin nos basaremos en sus cartas de trampa, que a veces no sabemos si las vamos a tener o vamos a poder buscar, tomado a las inmunidades que tengamos en campo, pero en sí se perdería el gran atractivo del deck.
Y lo otro que es igual de importante es Primera. Es el único tuner del deck y si le pasa algo a esta, por simple lógica en un deck de sincro no vamos a poder jugar. Tiene ciertos problemas yendo a segundo. No es en sí algo grave como considerarlo imposible de usar, pero un rival que conozca el funcionamiento o que ponga atención podrá castigar el campo y o el tuner, dejándonos sin muchas opciones de juego. El deck no tiene formas de meterse contra cartas de magia o de trampa, al menos no de forma natural. Esto lo hace la víctima perfecta contra estrategias que se basan en estos. Cartas con inmunidades le generan problemas, sin contar la destrucción y ataque de Legatia. Una carta que no se ve afectado o amenazado por esto será un problema para el deck. Prácticamente todos los efectos del juego que quiten cartas de nuestro campo y o que las deshabiliten para nuestros objetivos, específicamente la invocación de sincro, le hacen mucho daño, y esto puede ser desde quitar todo el campo hasta solamente perseguir nuestro tuner o nuestra carta de campo. En muchos respectos es muy dependiente de sus complementos, tanto para poder jugar contra lo que ofrece el rival, continuar jugando y más. Esto no implica que su plan de juego sea malo, pero que sí tiene un límite de potencia. Muchas veces el juego se sentirá mucho más potente y útil en el turno del oponente que en el nuestro. Aun cuando sí tiene un negador, es una trampa counter, haciéndola un tanto lenta y por ello muy vulnerable a muchos efectos. Ahora mismo el deck es increíble por el uso del Hot Red Dragon Archfiend King Calamity para saltarse turnos del oponente, pero sin este, aun cuando tiene acceso a monstruos impresionantes de nivel 12, no se siente que sean suficientes para ganar los juegos. Siguiendo con este punto, aun cuando el deck puede acceder a monstruos de nivel 12, son muy pocos los que hay en el juego. Muchos de estos están condicionados de muchas formas o tienen requerimientos que el deck no puede cumplir, así que aun cuando hay muchos monstruos de nivel 12 muy potente, están relegados a otros decks. El seguimiento del deck es muy consistente y tiene la misma potencia, pero nada más. Esto le genera problemas para poder terminar los juegos o tener turnos mucho más explosivos. En ese respecto, si bien es consistente, no da para más. Al basar sin invocación de sincro conlleva todos los pecados de esta mecánica. Muchos de estos problemas están solucionados por lo estático de los niveles, pero tener los monstruos correctos, el esperar a ver si el rival tiene una forma de meterse con uno de nuestros monstruos, la obvia necesidad de primera como tuner y más, son elementos que le hacen vulnerable. Aun si el oponente no tiene idea de cómo funciona Centurion, si tiene una idea de cómo funciona un deck de sincro, va a poder castigarnos. El deck todavía tiene ciertas lagunas. Aspectos como que Emmet pueda poner a Legatia como una trampa continua, pero que quede atrapada allí y no la podamos estar utilizando a menos de que echemos mano de las cartas de trampa, en definitiva se siente que le hacen falta efectos. Y por último, es un deck con tan pocas cartas y tan contenido en sí mismo que es excesivamente repetitivo. Después de un par de horas habrán perdido la cuenta de cuántas veces habrán dicho invocación de primera, efecto algo. Y esto no se mejora ni con complementos, por lo que si no les gusta la monotonía en un deck, esta es posiblemente una de las peores opciones. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores, para los arquetipos, muchísimos jugadores han gustado de estar emparejando el arquetipo de Centurion con las cartas Horus, y tiene varias lógicas. Las cartas Horus en sí acaban teniendo mucha potencia, pueden sacar monstruos de rango 8, son monstruos que en solitario tienen ataques muy alto. En sí, para lo que más lo utilizan es que si por alguna razón se puede paralizar la jugada de primera siendo un tuner de nivel 4, todavía con cualquiera de estos nombres siendo niveles 8 los Horus puedan estar yendo por la invocación de Legatia. Incluso si comienzan el turno con alguna de las cartas de complemento y por alguna razón se ven paralizados, entonces el plan de juego de Centurion debe poder pasar en paz. En caso de que estén más interesados, el motor de Horus tiene un video de análisis enfocado a estos. Un arquetipo que puede que no tenga una sinergia natural pero que también le suma mucho al deck son los Punk. El hecho de que podamos estar haciendo el combo completo a través de solamente tener algo como Emergency Teleport o aún utilizando la invocación normal en algo como Asoya Min va a permitirnos hacer todo el combo de Punk. Y esta tiene muchas repercusiones. Algunas de estas es el poder estar adelgazando el deck a través de tantos efectos de búsqueda, específicamente el efecto de Jam Extreme Session para poder estar robando 2 cartas por turno. Entre estas la posibilidad de poder estar encontrando algo como Oath, Stand Up y que incluso no necesitemos la invocación normal para poder utilizarlos. Incluso los Punk tienen acceso a ciertas cartas específicas que pueden resolver el juego rápidamente y los Centurion se podrían llegar a sentir de más o simplemente la forma de poder aniquilar el juego. En caso de que estén más interesados en el arquetipo de Punk, tenemos un video de análisis enfocado a estos. Un motor que ha caído en desuso pero que todavía tiene muchísima potencia y que a través de esta estrategia también puede darles mucha ventaja es el motor de los Super Heavy Samurai. A través de solamente una carta como de Motorbike o de Prodigy Wakaushi pueden estar teniendo escalas completas, pueden estar invocando ciertos monstruos de sincro o de rangos varios que les pueden ayudar. Hay 2 monstruos que son especialmente útiles. Para monstruos de rango 4 tenemos al Infernal Flame Banshee. Este permite quitar un material para poder estar buscando un monstruo pyro o incluso poderlo tirar al cementerio. Esto nos daría la posibilidad de poder estar buscando a Trudea. A través del motor de Super Heavy Samurai podemos estar adelgazando el deck. Si no fuera así, a través de los múltiples efectos o niveles como lo acaba haciendo Motorbike, podemos estar yendo por la Barone de Fleur antes de poder activar la primera de nuestras cartas Centurion.
Esto nos daría una negación que, si bien el deck no necesita como tal porque puede jugar muy bien a pesar de estas, nos daría mucha más potencia para que los planes de juego pudieran pasar no importa qué. Y esto es solamente hablando de los objetivos más principales, pero mientras más creativos, más cartas tengamos en el juego, este motor sigue teniendo muchísima potencia. En caso de que estén interesados en el funcionamiento de este, también tenemos un video orientado al funcionamiento del motor Super Heavy Samurai. Hay algunos juegos en los cuales no vamos a utilizar la invocación normal o podemos prescindir de esta, así que utilizar también un motor para poder tener una negación como a través del Adventurer Token tendría mucho sentido, sea para poder tener una negación, sea para poder tener una carta para interrumpir el juego del oponente. Todo en esta estrategia podría tener mucha sinergia, pero van a necesitar más cartas para no depender de la invocación normal. También, considerando que las restricciones de la estrategia son muy laxas, algunas cartas dogmática para poder estar aprovechando, ya que podemos estar yendo por Eclesia para estarnos buscando máximos, utilizar Nadir Servant para poder poner ciertas cartas desde el extra deck al cementerio. Vale la pena recordar que tenemos tanto espacio en el extra deck que esto no acaba siendo ningún problema, y hay muchos jugadores que gustan de utilizar algunas cartas dogmáticas simplemente para poder mejorarlos. La estrategia dogmática en su aparición, su uso como una estrategia de ritual y los mejores blancos de algo como Dogmatica Punishment también cuentan con videos de análisis en el canal. Algunos jugadores gustan de utilizar Vision Resonator y Crimson Gaia como un pequeño motor para poder acceder a ciertas jugadas de sincro de nivel 10. Vision Resonator es un monstruo que se puede invocar de forma especial si hay un monstruo de atributo de oscuridad de nivel 5 y superior, y considerando que Trudea se puede hacer un monstruo de nivel 8, entonces este requerimiento se puede cumplir de forma muy simple. Se puede hacer un pequeño bucle para poder buscar, invocar y reciclar, así que daría para poder acceder a ciertas jugadas, idealmente de sincros de nivel 10, pero se puede acabar modificando para poder estar yendo por sincros de nivel 6 y mucho más. Vale la pena considerarlo. Algunos complementos potentes que nos estén orientando a la invocación de sincro, monstruos como el Revolution Synchron o el Assault Synchron, y considerando que los podemos estar buscando a través de algo como Tuning, también nos pueden ayudar. Para cartas en solitario, Animal Candle es una carta que es muy subestimada pero que es bastante útil. Este es un monstruo de nivel 4 de atributo de fuego Pyro, que cuando es añadido a nuestra mano excepto al robarla se puede invocar de forma especial e incluso puede acabar modificando su nivel. El atractivo de este es que es un monstruo tuner de nivel 4 y se puede estar buscando con Bonfire. Esta puede ser utilizada para poder estar buscando a Trudea o este monstruo, que precisamente como somos tan dependientes de primera y ser nuestro único monstruo tuner, este podría ser un pequeño complemento que les pueda ayudar a tener muchas más jugadas de sincro o asegurar la jugada en primer lugar. Otro complemento interesante sobre esta misma índole es tener al Mythic Water Dragon, que si controlamos un monstruo de atributo de tierra lo podemos invocar de forma especial desde nuestra mano. La idea sería poder estar invocando a Emmet, es un monstruo de nivel 8, estar emparejándolo con esto y acceder a una jugada de rango 8, o si llegan a tener algunos complementos como lo recién explicado del Animal Candle, o utilizaron la invocación normal de primera teniendo dos copias o teniendo algún complemento para poder estar circulando un solo nombre para poder tener acceso a más jugadas de sincro. Y por último, el uso de Hand Traps para poder interrumpir al oponente. El deck tiene una cantidad de espacio impresionante en su main deck, por lo cual es muy cómodo el poder estar llevando estas. En sí no hay alguna que valga la pena recomendar, pero son buenas a tener en mente. Para las cartas de magia mencionamos que el deck tiene muchos problemas contra estrategias que se basan en el uso de estas, por lo cual cartas para poder resolver estos campos rápidamente son muy valiosas. Cartas como Lightning Storm, Harpy's Fire Duster o Cosmic Cyclone son bastante buenas, ya que nuestro campo es una de nuestras piezas principales terraforming para poder estar accediendo a este. A pesar de que está limitada, una copia adicional para poder ver stand-up mejora mucho el juego. Bonfire, que hace su debut para nosotros TCG en 2024 a través de Maze of Millennia, da para poder estar buscando a Trudea o algunos complementos que puedan llevar con el deck, justamente con lo mencionado del Animal Candle. El deck no tiene problemas contra interrupciones, pero ya que se puede estar enfocando en tantos complementos y poder tener pocas cartas temáticas, cartas para ayudarnos contra estas como Kolba de Grave o Crossout Designator no está nada mal. Sobre esta misma línea, algo como Triple Tactic Talents para poder estar usando uno de sus 3 increíbles efectos, sea poder tener más recursos, robarnos un monstruo del oponente si es que podemos llegar a utilizarlo para una invocación de sincro, lo cual acabaría siendo fantástico, o solamente ver la mano del oponente para saber que podemos estar jugando en paz o quitarle algún recurso que sería importante. El deck, si bien no lo necesita, algo como Monster Reborn en algunos casos, sobre todo cuando estamos al top deck o cuando el oponente destruyó todo nuestro campo, para poder estar reviviendo algo como primera acaba siendo muy valioso. Cartas como Foolish Burial o Foolish Burial Goods para poder poner en cementerio algún elemento que necesitemos. Específicamente para Foolish Burial sería Emmet, y para Foolish Burial Goods alguna de nuestras cartas de magia o de trampa que puedan tener un efecto desde allí.
Considerando que nos enfocamos en trampas continuas en nuestro campo, Magic Planter es un efecto que no es una vez por turno y con esto podríamos sacar provecho de algo como Emmet en caso de que lo estén poniendo en campo. Y la mayoría de las magias recién mencionadas son magias normales, por lo cual el uso de Triple Tactic Frost para poderlas estar buscando y tener más consistencia. Para las cartas de trampa, Omega Judgment es una carta que prácticamente está hecha para el deck. Seleccionamos una carta de monstruo en nuestra zona de magias y trampas y 2 cartas que el oponente controla para destruir. Si consideramos la ventaja adicional que nos puede estar dando Trudea a través de Emmet, entonces esta carta podría ser muy buena. Incluso si tienen problemas de que Legatia es una carta que se acaba quedando ya atrapada, esta carta también les puede servir. Considerando los niveles naturales de la estrategia, Red Rank es increíble, que si controlamos un monstruo de sincro de nivel 8 superior, removemos todos los monstruos en el campo excepto él o los monstruos con el nivel más alto. Si se acaban enfocando solamente a utilizar monstruos de nivel 12, esta prácticamente les puede limpiar el campo y a través de las mismas jugadas naturales de sincro del deck van a poder ganar. Una carta interesante es Apophis de Swamp Deity, que en la main phase se permite invocar de forma especial y permite negar efectos de cartas boca arriba que el oponente controla igual al número de trampas continuas que controlamos. Considerando el enfoque del deck, podría ser una muy buena forma de tener un negador múltiple. Esta puede incluso negar cartas de magia o de trampa, cartas que solamente tocan el campo por un momento, así que tiene cierto uso. Aunque para esta carta lo que le quita atractivo es que es una carta de trampa continua, así que es bastante lenta así lo comparamos a muchos de los negadores que ya acabamos explicando. El deck no acaba repitiendo ninguno de sus tipos, así que There Can Be Only One es una carta que puede llevar de forma natural y lo que condiciona esta carta para muchos duelos es impresionante. Y por último, por su enfoque y facilidad para poder invocar monstruos de sincro, Gravity Collapse, que cuando el oponente fuera a invocar uno o varios monstruos de forma especial permite enviar un sincro que controlamos al cementerio para poder negar la invocación, destruirlo y no permitir que el oponente pueda invocar hasta el final del turno. Esto prácticamente le saltaría el turno al oponente. Esto es algo que actualmente es innecesario por las cartas que puede usar de mucha mejor forma el deck, pero como una carta considerada para futuro podría ser una excelente opción. Para el extra deck, considerando que el enfoque es a monstruos de niveles 8 y 12, vamos a explicar justamente estos. Primero tenemos al Enigmaster Pack Beat. Este es básicamente un monstruo centurión sin el nombre en este. Es un monstruo de nivel 8 genérico, que en invocación de sincro o cuando es enviado al cementerio permite seleccionar un monstruo en nuestro cementerio o un monstruo que el oponente controla para descartar una carta y ponerlo en la zona de magias y trampas del dueño como una trampa continua. Esto serviría para poder estar quitando un monstruo del oponente, similar a lo que estamos viendo con los Snake Eye recientemente, o para poder acomodar alguno de nuestros monstruos en nuestro campo de vuelta como una trampa continua. Esto aplicaría precisamente para los Centurion. Su otro efecto es que durante el turno de cualquier jugador, incluso saliendo de la main phase mientras es tratada como una trampa continua, permite invocar de forma especial una carta de monstruo que esté en nuestra zona de magias y trampas, prácticamente terminando de redondear el uso de esta misma, el mejorar el uso de nuestras cartas Centurion, sea que las estamos reciclando o utilizando por primera vez, o incluso el estar llenando algunas lagunas que mencionamos, como lo que sucede con Legatia. Esta es una impresionante carta de soporte. De inicio puede que no se vea muy necesaria, es bastante útil en esos juegos en los cuales por alguna razón no podemos estar accediendo a la invocación de sincro de nivel 12, pero es una carta que mientras más se acaba utilizando, mucho más potencial tiene, y a pesar de que no va a estar para su lanzamiento en TCG con el constructor de decks, para el siguiente set principal siendo Phantom Nightmare, esta carta va a estar llegando. De no ser así, pueden estar utilizando prácticamente cualquier sincro de nivel 8 genérico, algo como Ascan de Bicorn Gothic. En invocación de sincro seleccionamos un monstruo fish que nosotros controlamos y una carta del oponente para removerla. Acabaría siendo como una suerte de Scrap Dragon pero para poder remover, Draco Berserker of the Tenji para poder condicionar, para poder pegar mucho más fuerte. Una opción interesante es el Zoroa de Magistus con Flagrant Calamity. Este es un monstruo de sincro que pide un Spellcaster Tuner, así que primera califica de gran forma. En invocación de sincro permite equipar un monstruo Magistus desde el extra deck a esta carta y el oponente no puede activar efectos con el mismo tipo de carta, sea fusión, sincro, exi o link. Esto provoca que podamos estarle equipando alguno de estos 4 tipos de cartas, y si se llegan a enfrentar a alguna estrategia que tiene monotipo de invocación, esto prácticamente les puede resolver los juegos. Los mismos monstruos Magistus cuando estén equipados les pueden dar cierta ventaja en caso de que elijan utilizar algunas cartas adicionales, pero de entrada Zoroa tiene un funcionamiento muy natural, muy simple, que en muchos puntos les puede regalar las victorias. Para los monstruos de nivel 12, el primero y que puso este deck en el mapa es el uso de Crimson Dragon. Este es un monstruo de nivel 12 que idealmente estaríamos invocando en el turno del oponente. La idea sería poder seleccionar otro monstruo de sincro para poder invocar por sincro un monstruo de tipo dragón con el mismo nivel desde el extra deck utilizando este cuerpo. Y la jugada más clásica es invocar a Legatia en nuestro turno, tener los elementos necesarios para hacer la invocación de sincro para el turno del oponente. En el turno del oponente hacer esto para poder invocar a Crimson Dragon seleccionando a Legatia para poder invocar un monstruo de sincro de nivel 12 de tipo dragón y estar yendo por el Hot Red Dragon Arcfiend King Calamity para básicamente dejar al oponente sin poder activar cartas en campo. Esta diferencia de muchos otros monstruos
monstruos que hemos visto en el pasado como el True King of All Calamities o el Outer Entity Azathoth no acaba siendo tan definitivo, ya que solamente está abarcando el campo, por lo que habrá ciertas estrategias que puedan jugar a pesar de esto. Pero la gran mayoría de juegos, en cuanto este monstruo se acaba poniendo, se simplifica demasiado, es básicamente saltarse el turno del oponente y le acaba básicamente resolviendo todos los problemas mencionados que tiene la estrategia de no poder acabar los juegos rápidamente. Esta carta eventualmente se va a ir prohibida, pero mientras esté legal en el juego, nosotros vayamos primero y el oponente no tenga alguna forma directa para poder impedir el efecto de Crimson Dragon, el King Calamity va a significar la mayoría de victorias para este deck. Para algunas otras opciones de nivel 12 tenemos al Cosmic Blazer Dragon, que acaba siendo una negación. Esto puede ser incluso para invocación, lo que acaba siendo bastante potente. Es un monstruo de 4000 puntos de ataque, por lo cual acaba siendo gigantesco. El Red Supernova Dragon, que también es un monstruo gigantesco y este puede acabar removiendo todo lo que el oponente controla. Desafortunadamente no está en su estrategia hogar, por lo cual no podemos sacarle mucha más potencia, aunque considerando que ya recomendamos utilizar algunas cartas como Vision Resonator o Crimson Gaia, pueden estar implementando el uso de la Red Zone explicada en el video de Red Dragon Arcfiend para poderle sacar mucho más provecho a esta carta. De no ser así, de cualquier forma tiene mucha potencia para poder resolver los juegos. Esto es al menos hablando por la parte de los monstruos que podemos ir por el Crimson Dragon. Para las opciones para nuestros turnos están mucho más limitadas, pero que acaban siendo muy útiles, como Despian Luluwa Lilith. Este incluso tiene la sinergia de poder invocar un monstruo Spellcaster de atributo de luz desde nuestra mano o deck cuyo ataque y defensa es exactamente igual, y primera cumple con estas características. De no ser así, un monstruo que acaba siendo muy sorpresivo es el uso del Geomat Mech Final Sigma. Acaba siendo un monstruo muy sorpresivo que contra ciertas estrategias puede significar un OTK, demasiados recursos para siquiera pasarle encima y acaba teniendo un excelente valor. No obstante, la estrategia no tiene una restricción a que solamente puede estar invocando monstruos de sincro de nivel 8 y 12, así que dependiendo de sus complementos, como lo pueden ser hand traps, complementos que le pongan de forma adicional, van a poder acceder a otras ciertas jugadas de sincro, jugadas clásicas como de sincros de nivel 5, de 9, de 11, este incluso tendría alguna sinergia con lo punk que ya acabamos de explicar, monstruos de nivel 10, de nuevo no tenemos ninguna suerte de restricción, así que va a depender mucho de sus complementos y mucho también del soporte que recibe en el futuro. Para monstruos de Xyz, considerando los niveles naturales que son de nivel 4 y 8, son estos mismos rangos los que podemos acceder. Ya explicamos la Infernal Flame Banshee para poder estar buscando a Trudea, acaba teniendo mucho valor. Pueden estar accediendo a otros monstruos como Baguska, Abyss Dweller, Tornado Dragon, monstruos clásicos genéricos útiles para poder resolver problemas. Para monstruos de nivel 8, sea por motores o complementos, algunas opciones como Dingirso o el número 38 para poder tener negación de magias y trampas. Este incluso podría llegar a proteger a alguno de nuestros monstruos, que sea muy importante. Y siempre y cuando no tengamos alguna restricción y hayamos pasado a la fase de batalla involucrando un monstruo de Xyz, poder estar mejorando estos Asteseus. Y por último, vale la pena tener en mente el uso de algunos monstruos de Link genéricos para poder resolver algunos problemas rápidamente, aun si estos pueden llegar a consumir muchos recursos, como lo sería el uso de Nightmare Phoenix o la SP Little Knight. La estrategia de Centurion, de nuevo, no tiene alguna restricción de consideración. Estas son solamente algunas opciones que ya hemos visto que pueden estar probando, pero tiene muchas más opciones para poderse utilizar y que muy seguramente estaremos viendo. Para las rarezas, al momento de hacer este video no tenemos conocimiento de las rarezas de las cartas. No obstante, considerando lo necesarios que son nombres como Primera, Trudea, Out y Stand Up, sumado a la cantidad de cartas de rareza ultra por constructor de decks, y que este tema es obviamente el más potente de los que se entregarán, no sería difícil que estas 4 cartas puedan ser entregadas en rareza ultra. Una que estaría en duda es Legatia, ya que es muy útil, pero al poderse llevar solamente una copia en algunas construcciones, no sería difícil que no sea de rareza tan alta, y para las demás cartas, al solamente ser opcionales, pueden llegar en rareza mucho más baja, entre rareza super y rara. Para notas y comentarios finales, Centurion acaba siendo la joya de la corona del constructor de decks Valiant Smashers. La estrategia de Centurion como tal tiene pocas cartas, tiene efectos bastante simples, pero están bastante optimizados, tienen mucha consistencia y un nivel de poder bastante decente. Y en sí el funcionamiento de Centurion no es algo que no hayamos visto en el pasado, lo mencionamos en múltiples puntos del video. Recuerda algunas estrategias como The Vision Hero, estrategias como The Sword Soul. No obstante, el que todos estos elementos diferentes estén en una sola estrategia, sí hace que Centurion se sienta como una estrategia bastante fresca. Y por todo lo ya dicho, tiene todos los elementos para ser el gran deck de este producto. A esto hay que sumar algunas consideraciones. Lo primero es el uso del Hot Red Dragon Arcfiend King Calamity. Esta es una carta que desbalancea demasiado los juegos. Es una carta que cuando por fin aparece en el campo, simplemente el oponente ya no puede jugar. Si bien no acaba siendo algo tan definitivo con otras cartas problemáticas que hemos tenido en el pasado, en definitiva no acaba promoviendo un juego saludable. Así que tenemos la certeza de que esta carta se va a ir prohibida en el futuro. Si por alguna razón están atraídos al juego de Centurion por estas victorias tan sencillas que pueden alcanzar, entonces valdría la pena que reconsideraran si van a estar obteniendo esta estrategia. Tiene un nivel de poder muy alto
alto y va a acabar mejorando muchísimo, pero le va a pasar lo que ya hemos visto con otras estrategias en el pasado. Lo vimos con Sword Soul a través de Protoss, lo vimos con Virtual World a través de True King of All Calamities. Estas estrategias podían aprovechar ciertas características y había un monstruo jefe que les regalaba las victorias. Cuando estas cartas desaparecen, estos decks se hacen mucho más justos y esto va a acabar pasando con Centurion. No obstante, sigue siendo una estrategia bastante viable y que va a mejorar con el tiempo. El otro lado de la ecuación y de lo mencionado que Centurion va a acabar mejorando, hasta este momento no le han entregado cartas nuevas. El Enigmaster Pack Beat acaba siendo un Centurion honorario, justamente como lo vimos en su momento con la entrega de los Punk y la aparición del Psychic End Punisher, pero la misma estrategia de Punk, conforme se les fueron entregando los complementos específicos, los que tenían su propio nombre, la estrategia acabó mejorando mucho más, y esto es justamente lo que le va a pasar a Centurion. Si esto acabamos sumando que los monstruos de sincro genéricos de nivel 8 y de nivel 12 son cartas que van a poder estar utilizando, y si por alguna razón a través de las cartas de soporte que no sabemos cuándo se entregarán ni cómo van a lucir, se puede dar alguna modificación como un monstruo de nivel 2, de nivel 1, de nivel 3, entonces son muchas más las jugadas que vamos a estar viendo y esto sería solamente el inicio de una gran estrategia de sincro que va a ser muy prolífica. Las cartas de Centurion en sí son muy pocas, son muy contenidas, algunas ni siquiera se recomiendan de llevar, por lo cual Centurion va a ser un arquetipo bastante pequeño o que se puede acabar utilizando como un motor para poder mejorar otras estrategias. Y va a ser de lo más interesante todo el juego que vaya a tener para nuestro lado del juego. Por esto mismo, sin duda alguna va a tener juego competitivo, posiblemente no de inmediato, pero sí es una estrategia de la cual van a tener que tener conocimiento para que si se la llegan a encontrar o si por fin cuando se le entregue el soporte se hace mucho más potente, que puedan saber cómo conllevar los juegos. Si les gustan los decks de sincro, con la posibilidad de poder utilizar monstruos de sincro de niveles 8 y 12, un deck increíblemente consistente y resistente a interrupciones, una estrategia que por sus restricciones laxas van a poder combinar con muchas otras cartas, una estrategia que puede jugar increíblemente en el turno del oponente y un deck que no importa qué cantidad de tiempo la acaben invirtiendo, mientras más lo acaben dominando y puliendo, mucho más potente se va a sentir el deck, son algunos de los motivos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de Centurion. De forma adicional, si están buscando su primera estrategia de sincro porque no están familiarizados con lo que es esta mecánica, si ya jugaron anteriormente la estrategia de Sword Soul y les agradó, y o si están familiarizados con cómo funcionan las cartas Vision Hero, que justamente son trampas continuas que se pueden activar en la main phase, entonces muy seguramente la estrategia de Centurion les va a gustar mucho o van a sentir un juego muy familiar. Centurion es la gran promesa de Valiant Smashers. Lo que podría acabar ensombreciendo su entrega es que llegue con rarezas muy altas, tal y como lo vimos con Vanquish Soul, solo que a diferencia del arquetipo recién mencionado, si bien esta estrategia también depende mucho de sus complementos, esta es una estrategia mucho más contenida, potente y consistente. Sea que la estrategia de Centurion es su siguiente estrategia o no, es uno muy recomendable aprender cómo acaba funcionando, porque es una certeza que a raíz de su entrega y con el paso del tiempo lo vamos a continuar viendo. Y si este deck ya tiene toda esta potencia, todas estas promesas, sin cartas de soporte directo, solamente una carta honoraria, entonces quién sabe qué tan potente va a acabar siendo Centurion en el futuro, pero en definitiva es uno que promete mucho. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video, muchas gracias por haberlo visto, déjenme en los comentarios qué les parece la estrategia de Centurion, ¿les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han usado, cómo luce su propia construcción y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.